Somos la radio que trae paz y esperanza a tu corazón. Visión Global, la voz de la esperanza. Tan solo era una niña, la flor de su hogar. Su sonrisa iluminaba su rostro angelical. Mas una noche, triste noche, su vida cambió. Y en un mar de circunstancias, la inocencia murió. Mas hay un Dios en los cielos que escucha su llorar. Hay un Dios en los cielos que su herida sanará. Con amor y gran ternura sus pies afirmará. Hay un Dios en los cielos. Era joven, muy amado, sin duda especial. Con su canto deleitaba a todos por igual. Mas una tarde, triste tarde, su vida cambió. Y de extraña y cruel dolencia, gravemente enfermó. Mas hay un Dios en los cielos que escucha su llorar. Hay un Dios en los cielos que su herida sanará. Con amor y gran ternura sus pies afirmará. Hay un Dios en los cielos. Y a veces es difícil comprender la adversidad. Cuando llueve en lugar de salir el sol. Mas Jesús sufrió el quebranto y el dolor antes que tú y yo. Y con tierno amor susurra, aquí estoy. Somos una radio con una visión en común, con una esperanza global. Visión Global Radio, la voz de la esperanza. Misión Caleb, Oriente 5.0.
Hoy huelo el aroma de triunfo y victoria, verás. Mejor es servir a los demás. La mies es abundante, demanda galantes obreros que Dios ha llamado para trabajar, henchidos de fuerza y voluntad. Te hayas listo a declarar y al mundo proclamar: yo soy Caleb y venceré, cruzaré las montañas y mares y al mundo diré: yo soy Caleb, la palabra de Dios llevaré. Hoy decido entregar mi total vivir, quiero ser transformado para servir y con mi testimonio decir: yo soy Caleb. Muchos son los perdidos y los desvalidos que se han entregado en los brazos de la perdición. Mas Cristo ofrece un sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor. Es el amor de que conoce a Jesús. Aleluya, amén. Aleluya, aleluya. Y al mundo proclamar: yo soy Caleb y venceré, cruzaré las montañas y mares y al mundo diré: yo soy Caleb, la palabra de Dios llevaré. Hoy decido entregar mi total vivir, quiero ser transformado para servir y con mi testimonio decir: yo soy Caleb y venceré, cruzaré las montañas. Yo soy Caleb, la palabra de Dios llevaré. Hoy decido entregar mi total vivir, quiero ser transformado para servir y con mi testimonio decir: yo soy Caleb, la palabra de Dios llevaré. Hoy decido entregar mi total vivir, quiero ser transformado para servir y con mi testimonio decir: yo soy Caleb y venceré, cruzaré las montañas y mares y al mundo diré: yo soy Caleb, la palabra de Hola, buenos días. Mi nombre es Italia Karina Santamaría. Soy la tesorera del Club de Padres de Familia. Queremos agradecerle a toda la Misión Caleb, especialmente a los que se encuentran con nosotros en el Colegio Comercial, ayudándonos a confeccionar nuestra oficina, la que servirá en el futuro pues para que los padres de familia tengan un lugar donde presentar cualquier queja o cualquier cosa que necesiten. Y realmente estamos sumamente agradecidos por este trabajo que ustedes están haciendo con nosotros. Mil gracias a todos, mil gracias muchachos por esta labor tan bonita, a los pastores, a los miembros de la iglesia, a cada quien que pone un granito de arena para que esto se realice. Bendiciones y muchas gracias. Yo soy Caleb, la palabra de Dios llevaré. Hoy decido entregar mi total vivir, quiero ser transformado para servir y con mi testimonio decir: yo soy Caleb.
Gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros. Un feliz sábado, un buen día para usted. Gracias por quedarse en casa y desde luego disfrutar de este sábado de adoración a través de Visión Global Radio. La Asociación Occidental Panameña, Visión Global Radio, se gozan en recibirle y desde luego que nos permite entrar a sus hogares o a su dispositivo móvil, a su computadora, a donde usted esté, a su radio. Gracias, amigos oyentes y televidentes, por estar con nosotros. Un saludo cordial para usted. Y tengo conmigo a Johans Gutiérrez, que han podido escuchar durante la semana, y bueno, estaremos compartiendo con ustedes esta mañana de sábado. Gracias, Esperanza, un saludo para ti también muy cordial, feliz sábado y happy Sabbath para todos nuestros amigos que nos acompañan también a través de las distintas plataformas digitales, a través de la radio. Dios les bendiga ricamente, estamos felices de poder compartir en tu programa Servicio de Adoración Online. Y desde luego a nuestros oyentes que también disfrutan a través de los 90.1 en Chiriquí, a nuestros amigos de Bocas del Toro que están en los 98.1 y todo provincias centrales, 95.1, Herrera, Coclé, Los Santos y Veraguas. Bienvenidos a este sábado de adoración y es para nosotros un gozo poder estar en estas horas sagradas compartiendo con usted. Y mira cómo me gocé la semana pasada, Johans, no sé si tú pudiste notar todas las fotos que recibimos en los diferentes, bueno, ya sea en el Facebook, en el WhatsApp de Visión Global Radio, me gocé de ver ahí todas esas fotos, niñas, jóvenes. Bueno, ahí saluditos para todos nuestros amigos que se sumaron y enviaron sus fotos. En efecto, Esperanza, es gratificante para nosotros ver que este esfuerzo no es en vano, para la gloria de Dios y también para el provecho de cada uno de nuestros queridos amigos oyentes y patrocinadores de este gran ministerio. Así es, una de nuestras amigas escuchaba una de las entrevistas que Edgar hizo en una de estas mañanas que decía un sábado temprano que ella se goza de que hoy ella puede decir que es patrocinadora de todo lo que está disfrutando en esta época de crisis, patrocinando todo esto, así que Dios les multiplique y desde luego llene sus corazones con estas alabanzas, con estos temas que se preparan para cada uno de nosotros que también somos llenos de la presencia de nuestro Dios. Estamos dando inicio a este programa recordándoles que usted puede participar de igual forma compartiendo con nosotros de qué manera disfruta el programa preparado en esta mañana, utilizando nuestros medios de Facebook, compartiendo una imagen, o bien pueden compartirlo a través de WhatsApp. ¿Cuál es el número? 6940-5252. Ya sabes, no te quedes sin compartir con nosotros, recibimos esa realimentación de parte tuya. Bueno, y así queremos saludar a todos nuestros oyentes, a todas las familias que allí juntas, como a veces hacemos nosotras las mamás, vengan niños, vamos al culto. Bueno, ahora vamos al culto de adoración con Visión Global Radio y la Asociación Occidental Panameña. Tendremos programa especial para niños, para adultos, el segmento de oración, como cada sábado, un tema especial que usted va a poder disfrutar. El repaso de la lección, Esperanza, todo lo que estuvimos viendo ahí. Y bueno, usted puede hacernos llegar sus comentarios, sus pedidos de oración al WhatsApp que ya les dije, 6940-5252. Bueno, amigos, ha llegado un momento especial que todos nos gozamos. Así que busque su himnario y nos vamos a ir al himno 412. Himno 412 para los que nos ven, para los que nos escuchan por la radio, y vamos a cantar todos juntos este hermoso himno, Todas las promesas. Himno 412. Del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado.
Qué hermoso recordar las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra escrita. Ahora, les invitamos a entonar el himno 172, Promesa Dulce. Continuamos agradeciendo a nuestro Dios esas maravillosas promesas. Vamos a entonar en este momento el himno 193 de nuestros himnarios. Dios nos ha dado promesas maravillosas. Cantemos. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor,
lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor. Del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Ha llegado un momento especial dentro de nuestro programa de adoración y es el momento de oración. Durante toda la semana, Visión Global Radio tiene un tiempo de oración y dentro del programa de adoración de sábado hemos tomado un tiempo para consagrarnos a nuestro Dios, prepararnos para el siguiente bloque y es el momento de oración. Johans, tenemos durante estos minutos momento para escribir, para llamar, pedir, tengo a alguien enfermo, quisiera que oraran por él. Solamente usted debe marcar el 6940-5252 y allí estaremos incluyendo su petición en la oración del programa. ¿Quién va a presentarnos ese segmento, Johans? Tendremos la dirección del pastor Eliseo Álvarez. Él nos conducirá a través de la oración. Buenos días, feliz sábado a toda la hermandad panameña. Gracias a Dios, porque aquí estamos con ustedes para el momento de la oración. La oración es la medicina celestial. Todo ser viviente necesita orar. Las plantas respiran, los peces respiran, todo ser vivo tiene que respirar. Y el oxígeno que tenemos nos da la vida. No podemos perecer sin ese oxígeno. Y el oxígeno es la oración. Debemos siempre estar bien oxigenados para tener poder, para poder proclamar a Cristo Jesús. El mejor oxígeno es la oración. Hoy vivimos una crisis que no la manda Dios, sino que la manda Satanás. Pero Dios toma la crisis para probar nuestra fidelidad, para tomar nuestra lealtad hacia Dios. Dice la Biblia, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Salmos 46:10. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es una hermosa figura que se llama símil. Estad quietos y Jehová peleará por vosotros aquí en la tierra. Solo cuando vivimos obediente a su palabra, podemos nosotros reclamar las promesas y el cumplimiento de las promesas del Señor. Hoy día vamos a orar por la humanidad a nivel nacional. Esta crisis en la cual vivimos, el mundo entero es afectado. Nuestra iglesia es afectada a nivel mundial. Pero el Señor está al control de todo este movimiento, de toda esta crisis. Y oramos por la hermandad a nivel nacional. Oramos por el Ministerio de Salud. Oramos por la Unión Panameña. Oramos por la Asociación Occidental Panameña con el pastor Luis Guerra,
como presidente y su equipo de trabajo. Oramos por los médicos y enfermeras. Oramos por nuestros docentes y la educación adventista, padres de familia. Oramos por la comunicación de la radio, Global Radio, aquí en Panamá. Oramos por nuestros docentes, por los padres de familia. Oramos para que nuestro Dios intervenga en la crisis y nos cuide de esta pandemia. Oramos para que eso venga y quite la miseria y la tristeza y el dolor. Hermanas y hermanos, únicamente podemos suspirar el oxígeno que Dios nos manda del cielo, que es la oración. Los invitamos para que el próximo sábado, en conjunto, podamos una vez más exhalar y respirar el don del cielo con la oración. Que Dios les bendiga mucho, es nuestro deseo en esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que existe en el mundo, tú estás al cuidado de tus hijos. Permite, oh Señor, que esta pandemia solo sirva para que la hermandad y todos juntos podamos participar de una experiencia más exaltada con nuestro Señor Jesús. Bendice a todos los hermanos de la iglesia, que tal vez algunos están agobiados, tal vez tristes y adoloridos. Mándale, Señor, el consuelo y acércate personalmente. Gracias porque nos das la promesa de que tú estarás a nuestro lado cuidándonos hasta el fin. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez decepcionado, con un corazón cargado, lleno de angustia y dolor. Vengo desde aquel viejo camino, donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó. Lo he buscado en cada amanecer, desde el día en que él se fue. Voy allí pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Pasan lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí. Yo pienso que quizás habrá olvidado que son mi hijo amado, que mi amor por él no tiene fin. Es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar, cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese. Quizás hoy podré
su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Oh, si es así el amor de un padre para su hijo, cuánto más aquel del Padre celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Quizás hoy verá que aún yo soy su padre. En mi casa hay morada para él. En mi corazón no existe el pasado. Solo quiero que regrese otra vez. En mi corazón no existe el pasado. Solo quiero que regreses otra vez. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a cómo interpretar la Biblia. Lección 6. ¿Por qué se necesita interpretación? El joven Mauricio fue al campamento de guías mayores. Sus planes eran acampar, participar de las marchas y, lo más importante, tener un encuentro con Cristo. Lo que nunca imaginó es que también tendría un encuentro con Cristina. Cuando la vio, sintió cosas que nunca había experimentado y, para desahogarse, escribió en su perfil de Facebook: Hoy mi corazón ha palpitado más fuerte que nunca y he sentido que me he quedado sin aliento. A varios kilómetros de distancia, sus hermanitos leyeron el mensaje. Parece que Mauricio está muy enfermo. No puede respirar. Tenemos que enviarle una ambulancia. Como era de esperarse, mamá también leyó el mensaje. Niños, no se preocupen, vamos a hacerle hermenéutica al texto. ¿Hermenéutica? Sí, vamos a tratar de entender exactamente el significado del mensaje. Para entender lo que sucedía, mamá tenía que ubicarse en el contexto de Mauricio, es decir, el campamento de guías. Así que buscó en Facebook las fotos del campamento. El rostro de su hijo lucía radiante y sus ojos llenos de vida. Mauricio estaba cualquier cosa menos enfermo. Luego vio una foto que reveló claramente el problema. En el devocional, mientras todos miraban al pastor, los ojos de Mauricio estaban sobre una tal Cristina. Mamá, al contextualizarse, entendió perfectamente el sentido de lo que estaba escrito en el perfil de su hijo. Mauricio no está enfermo, solo le ha picado el bichito del amor. ¿Qué? Lo perdimos. Por exagerado que parezca el relato, plantea un problema real. Lo que está escrito puede ser mal interpretado y la Biblia no es la excepción. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de encontrar el verdadero sentido de lo que está escrito en la palabra, y para ello debemos hacer uso de la hermenéutica, que es el arte de interpretar la Biblia. Algunos piensan que esto no es necesario,
y que la Biblia debemos entenderla de acuerdo a la primera impresión que se nos venga a la cabeza. Y esa es la razón por la que muchos llegan a conclusiones muy extrañas e incorrectas. Piensan, por ejemplo, que si Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, ¿cuál es el problema con tener 2 mujeres a la vez? O si leen que el amor al dinero es la raíz de todos los males, concluyen equivocadamente que hay que vivir en la extrema pobreza. Una correcta interpretación de la Biblia es muy importante. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿qué factores afectan una correcta interpretación de la Biblia? En primer lugar, los preconceptos. Jairo es un cristiano al que le encanta la tocineta. Un día, leyendo la Biblia, encontró que el cerdo es un animal inmundo y que Dios prohíbe comerlo. Sintió el deseo de obedecer a Dios, consultó con un líder de su iglesia y este le dijo: Jairo, lee Hechos capítulo 10, versículo 13 al 15, especialmente en una versión que se llama Biblia en lenguaje sencillo. Allí encontrarás claramente que Dios en el Nuevo Testamento nos da permiso para comer cerdo. Jairo buscó en internet la versión recomendada y leyó el texto. En el pasaje, Dios le mostró a Pedro un lienzo con muchos animales y le dijo: Pedro, mata y come de estos animales. No, Señor. De ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales. Y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Jairo cerró la página convencido de que más claro no canta un gallo y se dirigió a la cocina a fritar su tocineta. Paremos un momento la historia. Cuando Jairo leyó el texto, ya tenía un preconcepto de lo que iba a encontrar. Es decir, él no fue a descubrir lo que la Biblia decía, él fue a comprobar lo que su líder le había afirmado. Todos, sin excepción, tenemos creencias e ideas preconcebidas a la hora de interpretar la Biblia. Nadie llega a estudiar la Escritura con la mente en blanco, y esto indudablemente afecta nuestra interpretación de la palabra de Dios. Los preconceptos incluyen todo lo que hemos escuchado en la iglesia, en los estudios bíblicos, en los himnos, en nuestra lectura personal y lo que hemos visto en caricaturas, películas, arte, literatura y una inmensa cantidad de cosas, tanto cristianas como seculares, con que hayamos tenido alguna relación. El problema con las presuposiciones es que pueden estar acertadas en algunas cosas y en otras no. Por tanto, es peligroso suponer que nuestros preconceptos siempre tienen la razón. Eso sí, a pesar de nuestros preconceptos, el Espíritu Santo quiere guiarnos a una comprensión veraz de las Escrituras. Así que Jairo, antes de echar a freír su tocineta, pensó: ¿y qué dirá mi versión de la Biblia? Y con esa cuestión pasamos a un segundo factor que afecta nuestra interpretación: las traducciones. Jairo buscó su Biblia, miró el nombre de su versión, Reina Valera 1960, buscó el mismo pasaje y encontró que algunos elementos eran distintos. Levántate, Pedro, mata y come. Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esta vez no cerró la Biblia tan rápido, fue un poco más allá y encontró que la escena se repitió 3 veces y el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pero lo que más le llamó la atención fue lo que leyó en el versículo 17. Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Si Pedro estaba tratando de encontrarle un significado a la visión, es porque sabía que el mensaje no podía entenderse literalmente. Dios no le estaba dando permiso para comer animales inmundos, como decía la versión que leyó en internet. Dios le quería enseñar otra cosa que aún él no entendía. Pero ¿por qué la diferencia entre estas dos versiones? Oigan bien,
La Biblia se escribió en idiomas muy antiguos. El Antiguo Testamento se escribió principalmente en hebreo, con algunos pasajes en arameo, mientras que el Nuevo Testamento se redactó en griego koiné. Hoy día, como casi nadie habla ni lee esos idiomas antiguos, la mayoría de nosotros necesitamos una traducción, pero la traducción siempre implica algún tipo de interpretación por parte de la persona que traduce. Y es allí donde se hace importante escoger una buena traducción. Existen 3 tipos de traducciones bíblicas. La traducción formal, que es fiel al texto original, es decir, es una traducción casi literal. La traducción dinámica, que hace énfasis en el significado, lo que la hace una traducción idiomática. Y las paráfrasis, que lo expresan todo en un lenguaje coloquial, o sea, en lugar de traducir, interpretan. Si bien las 2 últimas son mucho más amenas para leer y comprender pasajes sencillos, están muy influenciadas por preconceptos de los traductores. Para un estudio doctrinal, siempre debemos usar una traducción formal, lo más fiel al original. Pero eso sí, incluso con una buena traducción, es importante hacer una interpretación correcta de los textos. Un tercer factor que afecta nuestra interpretación de la Biblia es el contexto cultural. Así como la mamá de Mauricio se ubicó en el contexto de su hijo para entender lo que éste había escrito, Jairo, dirigido por el Espíritu Santo, se esforzó por comprender el contexto en el que se encontraba el apóstol Pedro. No le resultó muy difícil. En el mismo capítulo, Pedro reconoce el problema. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¡Eureka! La respuesta estaba en el mismo pasaje. Dios quería romper los prejuicios culturales de Pedro. Quería que su apóstol le llevara el evangelio a un soldado romano llamado Cornelio, a quien él, en condiciones normales, jamás se hubiera acercado. Dios no está dando permiso para comer animales inmundos. El lienzo solo fue una figura usada por Dios para que Pedro comprendiera lo que finalmente entendió. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Lo notan? Es útil tener un conocimiento previo de la cultura en la que fue escrita la Biblia. Sin embargo, aunque la Biblia se escribió hace mucho tiempo y en culturas muy diferentes a las nuestras, las verdades que contiene siguen vigentes hoy. Y un último factor que afecta a nuestra interpretación de la Biblia es el pecado. Jairo volvió a la cocina, tomó la tocineta y la echó en la basura. Llamó nuevamente a su líder y le explicó lo que había descubierto. Todo eso ya yo lo sabía, pero no estoy dispuesto a dejar de comer cerdo. Me gusta demasiado. Ambos habían estudiado el texto bíblico, pero Jairo escogió el camino de la obediencia, mientras que su líder el camino del autoengaño. El pecado también afecta nuestra interpretación y aceptación de la Biblia. Hermanos y hermanas, niños y niñas, lo que hemos hecho con el capítulo 10 del libro de Hechos se llama hermenéutica, y como habrán notado, no se necesita ser teólogo para hacerlo. Debemos acercarnos a la Biblia con fe y sumisión, dispuestos a dejarnos cambiar y moldear por la Escritura. Si le dejamos obrar, el Espíritu Santo actúa en nosotros a pesar de nuestro pecado para conducirnos a una correcta interpretación de la Biblia. Puede que haya cosas que aún no hayamos comprendido bien, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Cómo interpretar la Biblia. Te invitamos a adquirir el mejor libro para complementar estos estudios, Entender las Sagradas Escrituras, escrito por George W. Reed. Crecer más.
Gracias por permanecer con nosotros hasta este momento. No hemos llegado al final, todavía falta mucho más por recorrer dentro de nuestra programación de esta mañana. Y queremos desearle a usted un feliz sábado si acaba de sintonizarnos. Y queremos, desde luego, extender la invitación para que usted se mantenga con nosotros en los próximos bloques de este programa de Sábado de Oración. Johans, cuéntanos qué más viene por allí en el programa de esta mañana. Esperanza, vienen programas exquisitamente espirituales, enriquecidos. Tendremos una interesante historia infantil para nuestros más pequeñines en la casa, así que no se lo pueden perder. Y para nosotros también. Y también para Yo nosotros. lo disfruto. A mí me encanta la historia infantil, Esperanza. Por otra parte, si esa es la historia infantil, también tenemos un testimonio poderoso. Probad y ved. Así es, Esperanza. Y este es testimonios reales de hermanos, hermanas en la fe que han tenido esa experiencia, ese encuentro del cuidado de Dios en sus vidas. Exacto. Manifestado ya sea en sus posesiones, ya sea en su salud, en los diferentes talentos que Dios nos ha entregado. Qué maravilla poder percibir esos testimonios y poderlos compartir con nuestros oyentes y desde luego televidentes también. Probad y ved llena nuestras vidas y es un preámbulo a lo que será el tema de esta mañana. Un tema muy especial. Promesas que Dios nos ha dado a nosotros escritas en su palabra y que nosotros podemos disfrutar hoy. Aún con la situación difícil en que está viviendo el mundo entero, Dios nos ha dado las promesas que nosotros debemos aprovechar. Por esta razón, Esperanza, queremos aprovechar e invitar a todos nuestros amigos que nos sintonizan a que tomen su dispositivo móvil y envíen la invitación a cada uno de sus contactos que tal vez no sintonizan hoy día porque o no tienen conocimiento de Visión Global Radio, o porque no son adventistas tal vez. Es tu momento de evangelizar. Comparte el enlace, comparte el link y dale a conocer a otros lo maravilloso de este programa. Puedes hacerlo a través de las redes, a través de la radio, porque también tenemos frecuencias para provincias centrales, los 95.1, Bocas del Toro 98.1 y Chiriquí 90.1. Así que no hay excusas para seguir trabajando en pro de otras personas que desean conocer algo diferente y más en estos tiempos. Así que, Johans, tenemos mucho más para ustedes. Así que le invitamos para que sigan disfrutando con nosotros. Una vez la semilla entró en un corazón y germinó, y nació una bella rosa en medio del jardín. Allí creció, pero no pudo mantenerse, se debilitó, sus pétalos se caen, se mueren. Vuelve otra vez a tu jardín hasta que el sol lo alumbre, por favor, mantente ahí. Y hermosea tu color, que cuando pasen vean lo hermoso de tus flores y dirán: qué bello ese jardín, yo también quisiera embellecerlo como aquel. Mi jardín, un tiempo he dejado de cuidar y mantener sin abrir la rosa que mi padre regaló en su amor. Pero hoy
distancia me ha encontrado, vuelvo a escuchar su dulce voz hablando a mi alma. Vuelve otra vez a tu jardín hasta que el sol no alumbre, por favor, mantente ahí. Llega, no sea tu color, que cuando pasen vean lo hermoso de tus flores y dirán: qué bello ese jardín, yo también quisiera embellecerlo como aquel. Flores y dirán: qué bello este jardín, yo también quisiera embellecerlo como aquel. Buenos días, queridos niños y padres de familia. En esta mañana estamos aquí para compartir con ustedes gustosamente nuestro rincón infantil. En esta mañana queremos compartir con ustedes una preciosa historia. La historia de Arturo. Arturo era un niño que vivía solamente con su mamá. Y su mamá cada día le daba consejo. Arturo, tienes que portarte bien, tienes que ser un niño obediente. Jesús te mira todas las cosas que tú haces. Entonces, sí, mamá, le dijo Arturo. Entonces, la mamá le dijo: Arturo, voy a ir a hacer unas compras al mercado y te vas a quedar aquí en casa un ratito. Sí, mamá, yo me voy a quedar aquí. Así que se fue la mamá para el mercado a comprar sus víveres para la comida y no demoró mucho rato cuando escuchó a Arturo: Arturo, 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 ven para que me ayudes a traer las bolsas de la comida. Sí, mamá, ya voy. Y fue rápidamente Arturo a ayudarle a su mamá a desempacar las cosas que traía. Bajaban las verduras, bajaban las frutas, los cereales, los granos, todo. Pero ¿cuál no fue la sorpresa de Arturo cuando estaban bajando las bolsas que metió su mano? Encontró unas ricas galletas que la mamá había traído. Y le dice a Arturo: mamá, qué deliciosas galletas traíste. Y le dice la mamá a Arturo: sí, pero esas galletas son para la cena, son para la tarde, así que no vas a comer ninguna. Está bien, mamá, está bien. Pero mira, voy a hacer un mandadito ahorita donde la vecina para llevarle unas frutas a ella. Te quedas aquí un ratito jugando. Está bien, mamita. Así que Arturo cogió su avioncito, ¿verdad? Su avión, su lindo avión, y comenzó a dar vueltas y vueltas en la sala, pero no sin antes dejar de estar viendo, ¿qué cosa? Las galletas. Ay, pero es que esas galletas se ven tan deliciosas. ¿Cómo me gustaría comerme una? Pero mi mamá me dijo que no. Así que yo voy a seguir dando vueltas con mi avión y dando vueltas por la sala, pero siempre mirando las galletas.
Ay, yo no voy a soportar llegar a la tarde sin comerme una galleta. Así que Arturo pensó, ya sé lo que voy a hacer. Dejando su avioncito en la mesa, Arturo buscó un paraguas. Buscó un paraguas Arturo y abrió el paraguas. Y dice, aquí voy a aprovechar y me voy a comer mi galleta. Así que Arturo, debajo del paraguas, tomó el paquete de galletas y comenzó a comer. ¡Qué ricas galletas, tan deliciosas! Pero gracias a Dios que nadie me está viendo, nadie me está viendo. Y así fue comiendo Arturo hasta que comió 1, 2, 3, 4, 5 galletas se comió Arturo. ¡Ay, qué delicia!, decía Arturo, estas galletas. Así que cerró el paquete y lo dejó nuevamente en la mesa. Y entonces vino y cerró su paraguas y puso el paraguas a un lado. Un ratito llegó mami. Y la mami sabía dónde había dejado sus galletas. Entonces ella notó algo raro. Arturo, Arturo, ven para acá por favor. Y dice Arturo, sí mamá, dígame. Arturo, ¿quién comió esas galletas? Y dice Arturo, ay mami, dice, pero es que no pude soportar la tentación de comerme una galleta. Una, te comiste 5 galletas. Te comiste 5 galletas. Y esas son las galletas para la tarde. Entonces le dice la mamá, mira, primeramente me desobedeciste. Segundo, Jesús te estaba mirando. ¡Ah! Dice Arturo, no mamá, Jesús no me estaba mirando porque yo me estaba tapando con el paraguas. Yo me estaba tapando con el paraguas y allí nadie me vio. Así que tranquila mami, Jesús no me vio. Y le dice la mamá, Arturo, si te metes debajo de una mesa, si te metes debajo del paraguas, si te metes debajo de una casa, allí Jesús te va a estar mirando. Jesús nos mira donde quiera que nosotros estemos. Así que aprende la lección en el día de hoy. No podemos escapar de la vista de Jesús. Y así fue que Arturo le pidió perdón a su mamá. Mami, perdóname. Dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y la mamá le dijo, está bien Arturo, yo te perdono. Pero recuerda que Jesús siempre te está mirando. Donde quiera que vayas, siempre Jesús te está mirando. Ya sea que hagas algo malo, que hagas algo bueno, allí está Jesús mirándote. Así que mis queridos niños, mis queridos padres de familia, en esta mañana mi llamado es para que todos unidos como una familia podamos obedecer a Dios, tanto adultos como niños, porque muchas veces le decimos a nuestros niños, mira, no hagas tal cosa, no pegues mentira, pero si te oyen en casa diciendo mentira, entonces el niño va a actuar de la misma manera. Es mi oración en esta mañana para que cada uno de ustedes pongamos de nuestra parte para que Jesús siempre nos cuide y nos ayude a evitar las tentaciones. Que Dios les bendiga muy ricamente a cada uno de ustedes. Probad y ved. Historia de hoy. Sopa de amor. Muchas personas necesitan una oración. Unas necesitan alimento, otras necesitan un remedio o necesitan un hombro amigo. A veces las personas solo necesitan que vayas a su casa a prestarles un poco de atención, darles una sonrisa y mostrar que conoces a Jesús y quieres presentarle a ese Jesús. Soy adventista desde hace muchos años y siempre traté de ayudar a las personas. Siempre trabajé como empleada y en esa época sufrí una depresión. Y a partir de la depresión fueron llegando más enfermedades, diabetes, presión alta, problemas a la columna, tiroides. Y entonces busqué trabajo.
Como también era empleada y cocinera, le pedía a Dios que usara mi talento para que pudiera ayudar a la gente. Me regalaron una olla, me regalaron una cocina, me registré en un programa social para recibir los alimentos. Entonces empecé a hacer la sopa solidaria. Cada viernes hago comida pensando en las personas, en que va a haber alguien necesitado en la iglesia. Ahí las invito una por una a mi casa. Ellas se alimentan, después oro con ellas y comienza una nueva amistad cada vez. Durante todo este tiempo siempre apoyé a los colportores, les di alimento, a los Caleb, a los evangelistas que vienen a trabajar a esta región, y como fruto de este trabajo ya hemos tenido bautismos de más de 20 personas. Hace poco tiempo atrás teníamos una pésima estructura de cocina y el área para distribuir la sopa era muy mala. Pero hace poco recibimos la gran ayuda de empresarios y de la Iglesia Adventista para reformar nuestra cocina de la sopa solidaria. Las personas que vienen aquí a buscar sopa son personas de la región y de otros barrios también. Hay personas que viajan 13 kilómetros para buscarla porque su necesidad es grande. Vienen en bicicleta, en carreta, pero vienen y aquí les sirvo a todos porque Dios me ha bendecido. Hoy llevamos más de 5 años desde que iniciamos el proyecto y todos los domingos la gente necesitada viene a buscar su sopa y lleva a sus casas para alimentar a sus hijos, porque durante la semana no tienen qué comer. Además del alimento material, también les doy alimento espiritual, llevándolas a la iglesia, dándoles estudios bíblicos, acompañándoles en el grupo pequeño. La gente me pregunta, Enir, ¿qué planes tienes para el futuro? Yo respondo, hacer lo que estoy haciendo, sirviendo la sopa, haciendo el bien a las personas, porque esta es la misión que Dios me confió. Todavía tomo mis remedios, pero soy feliz, porque eliminé el foco de la enfermedad y me concentré en la obra que Dios me confió, que es la de ayudar a los necesitados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tal si usted hace lo mismo? Probad y ved. ¡Qué experiencia maravillosa la de la hermana Enir, ¿no es cierto? Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad, alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbradles el sendero de la eterna salvación y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto
hemos llegado al momento especial, el momento en el que disfrutaremos del estudio de la Palabra de Dios a cargo de el pastor Juan Ruiz, pastor de la Asociación Occidental Panameña, y el tema Dios proveerá. Bienvenidos. En esta hora vamos a compartir juntos un mensaje poderoso. La Biblia está saturada de muchas historias y hoy vamos a extraer algunas lecciones de la Biblia basados en una historia que sucedió hace muchísimos años atrás. Es una historia que muchas madres la han utilizado para dormir a sus niños, pero hoy vamos a recordar esa historia porque esa historia va a despertar a los grandes. Es nuestro propósito con este mensaje extraer 4 lecciones de este pasaje bíblico, de esta historia, que tiene su fundamento en el primer libro de los Reyes, el capítulo 17. Antes de incursionar en esta historia, permítanme darles un contexto, cómo estaban las cosas en ese tiempo. El pueblo de Israel durante muchos años se mantuvo como una sola nación. Su primer rey, Saúl, luego le sucedió David, luego siguió Salomón, y luego de Salomón, el próximo rey de la nación de Israel fue Roboam. Pero ahí las cosas se complicaron, de tal manera que el pueblo de Israel fue tan afectado que hubo un cisma. Las 12 tribus que predominaban en ese entonces y que conformaban a una sola nación llamada Israel, se dividieron. 10 tribus siguieron hacia el norte y formaron el reino del norte, Israel. Su capital fue Samaria. 2 tribus se dirigieron hacia el sur y conformaron el reino de Judá. Ellos escogieron su capital, Jerusalén. Por lo tanto, de allí en adelante se conocían como el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Lamentablemente, las 10 tribus de Israel que conformaron el reino del norte tuvieron gobernantes que no se afirmaban en la verdad poderosa de Dios. Todos los reyes, sin excepción, que tuvo el reino del norte, el reino de Israel, la Biblia los cataloga como malos y muy malos. Entre ellos se destaca uno de los reyes que se menciona en nuestra historia, el rey Acab. El rey Acab lideró durante 22 años los destinos del reino del norte, del 874 a.C. al 853 a.C. Lamentablemente, este rey Acab escogió una esposa inadecuada para él. De por sí Acab y todo el reino del norte fueron proclives a la idolatría, pero ahora con esta unión del rey Acab con la esposa escogida, las cosas se complicaron mucho más. La esposa, ustedes saben, se llamó Jezabel. El nombre Jezabel indica la idolatría que había en esa mujer. Ese nombre significa Baal exaltará. Lamentablemente en ese tiempo, el reino del norte estaba embelesado rindiéndole culto, rindiéndole adoración a Baal. El Dios creador de los cielos y de la tierra había sido olvidado. El reino del norte, junto con su rey y con su reina, se habían divorciado del Dios creador de los cielos y de la tierra, y ahora le dedicaban culto a Baal. Este Baal era el Dios de los paganos. Jezabel era poderosamente promotora de ese culto a Baal. ¿Y quién era Baal? ¿Quién fue Baal? Resulta ser que Baal para los paganos
era considerado como el dios de la lluvia. A él se le acreditaba la lluvia que caía sobre la tierra. Baal se consideraba la fuente de bendiciones, la fuente de la comida. Si había lluvia, había comida. Lamentablemente, las cosas se desarrollaron para peor para el reino del norte, para el reino de Israel. Tanto fue así que el rey Acab erigió un templo y en ese templo colocó un altar donde se le rendía culto a Baal. Y así todas las 10 tribus que conformaban el reino del norte doblaban sus rodillas ante Baal. El Dios creador de los cielos y de la tierra había sido olvidado por los israelitas. Se habían divorciado del Dios que les había prodigado tantas bendiciones. En ese marco es que surge nuestra historia. El capítulo 17 del primer libro de los Reyes nos menciona a un hombre llamado Elías Tisbita. ¿Qué ocurrió con Elías? El profeta, el hombre que Dios había escogido para ese momento. ¿Saben una cosa? Cuando hay crisis, para toda crisis, Dios tiene a un hombre o a una mujer. Para toda situación de emergencia, Dios levanta a alguien con capacidades, con el talento apropiado para levantar la verdad, para vindicar el nombre de Dios. Y en esas circunstancias tan adversas, en esas circunstancias donde la idolatría predominaba, Dios suscitó al profeta Elías. El nombre de Elías significa Jehová es mi Dios. Resulta ser que un día Elías llegó al palacio donde estaba el rey Acab. Y en esa ocasión el profeta entró sin ser invitado. En ese tiempo las cosas no eran como hoy. Incluso no se necesitó invitación y Elías irrumpió prácticamente el palacio del rey y se presenta donde el rey. Ningún soldado pudo evitar la entrada del profeta. Y cuando tiene al rey frente a frente, le comunica un mensaje tremendo. Pero la primera expresión que Elías saca de su boca y le afirma al rey Acab es: Jehová vive, porque parecía por el ambiente idolátrico que imperaba en el reino del norte que Dios había muerto. Todos los israelitas, las 10 tribus que componían el reino del norte, le rendían tributo a Baal, le rendían culto a Baal, comenzando con su rey. Ahora Elías destaca y le dice al rey Acab: yo vengo en el nombre de Jehová. ¿Y sabes una cosa, Acab? Mi Dios, el creador de los cielos y de la tierra, vive, no está muerto. Acto seguido, Elías le hace una declaración terrible al rey Acab. Dios me ha enviado a decirte, rey, que no habrá lluvia ni rocío durante varios años. Acab está estupefacto. La declaración del profeta lo sacó del lugar. El profeta Elías le menciona, le adelanta al rey Acab, le profetiza que el rey de reyes, que el Dios creador de los cielos y de la tierra, el que controla la naturaleza, el que controla la fuente de las aguas, le envía a decir que durante varios años no habrá lluvia, no habrá rocío. Santiago y el Señor Jesús nos dicen y nos afirman que esos años fueron 3 años y medio. Santiago 5:17 y Lucas 4:25. Encontramos nosotros entonces
que años de sequía vendrían sobre el reino del norte como consecuencia de su desobediencia, como consecuencia de haberse apartado del pacto de Jehová. Ahora, 0 lluvia, 0 rocío, 0 agua. ¡Qué situación más tremenda! Ustedes saben que hay lugares en nuestro planeta donde la vegetación, la hierba, las plantas sobreviven gracias al rocío. Pero ahora, como producto de la desobediencia del reino del norte, 0 lluvia y 0 rocío, absolutamente nada de agua. Eso sí era una sequía. Elías el profeta da la vuelta y sale del palacio. Así tan rápido como llegó, así desapareció de la vista de Acab. Y acto seguido, la sequía comenzó. Dios ahora, mis estimados, con esta historia nos va a enseñar 4 lecciones. Y la primera lección que queremos destacar es la lección de que Dios siempre provee para sus hijos. Leo en 1 de Reyes 17 y el versículo 4. Dios le dice a su profeta que se vaya a cierto lugar llamado Kerit, a la orilla de un arroyo, y le dice: beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cuervos. Dios proveyendo para su siervo. Así es, esa sequía también afectaría a su siervo. También afectaría al hombre que se estaba manteniendo fiel y leal a la verdad. El hombre que estaba levantando en alto la verdad del cielo. Pero Dios ya tenía para él una provisión hecha. A la orilla del Kerit tendría agua. Y Dios utilizaría cuervos para alimentar a su siervo. Dice el versículo 9 que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Los cuervos. Dios utilizando aves, Dios utilizando animales para alimentar a su siervo. Así es, así es. No era la primera vez que Dios utilizaba animales. Hemos de recordar nosotros en Génesis capítulo 7, cuando Dios le dijo a Noé que vendría un diluvio, y Dios ordenó que animales de 2 en 2 entraran en el arca. Y los animales mansamente, como conducidos por una mano divina, se dirigieron y entraron en el arca. El pueblo antediluviano, el pueblo de la época de Noé, no escuchó el mandato de Dios. Los animales resultaron ser más obedientes que los propios seres humanos. En el capítulo 8 de Génesis, recordamos también que el primer animal, la primera ave que Noé envió fuera del arca una vez que el diluvio terminó, fue un cuervo. Un cuervo fue y regresó porque las aguas todavía estaban sobre la superficie terrestre. En Números capítulo 22 encontramos un incidente muy interesante. Un profeta llamado Balaán fue sobornado por un rey pagano para que maldijera al pueblo de Israel. Dios le advirtió del peligro a Balaán, pero pese a las advertencias de Dios, montó su asna y se dirigió a encontrarse con el rey pagano. En el camino, este animal sobre el cual Balaán iba montado cayó 1, 2, 3 veces. Y en una de esas veces apretó la pierna de Balaán. El profeta se bajó molesto, increpó con fuerza al asna, a ese animal, le habló a ese animal
Y vean lo que ocurrió. Dios le dio a ese asna la capacidad de hablar como Balaán. Y se entabló una discusión entre el profeta y el asna, entre el ser humano y el animal, entre el ser racional y entre el ser irracional. Una discusión. ¿Y qué creen? ¿Quién ya ganó la discusión? El asna. Dios utilizando animales. Cuando el raciocinio, cuando la mente del ser humano se ofusca, se cierra y no quiere ver la verdad, Dios utiliza animales. Y en Jonás capítulo 4, ¿recuerdan ustedes? Jonás se sentó afuera de Nínive para ver la destrucción de la ciudad, pero el sol estaba fuerte y Dios entonces hizo levantar una calabacera para que le sirviera de techo. Jonás estaba feliz, estaba contento, pero ¿saben? En un momento, al día siguiente, la calabacera que Dios había hecho fue dañada. ¿Y quién la dañó? Un gusano. Dios le dijo al gusano que se comiera todas las hojas de esa enredadera. Dios utilizando los animales. Dios utilizando seres irracionales. Dios. Así que, mis estimados, ahora Dios escoge cuervos para poder nutrir, para poder suplir las necesidades físicas de alimentación para su siervo. ¿Qué alimento traían los cuervos? Pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. En medio de las sequías, el siervo de Dios comía 2 veces al día. En medio de la sequía, en medio de la hambruna que se estaba ya sintiendo, Dios enviaba cuervos en la mañana y en la tarde con alimento. Ahora, cuando nosotros investigamos un poquito y conocemos un poco acerca de los cuervos, debemos recordar que los cuervos son animales muy interesantes, son omnívoros. El cuervo come de todo, se adapta a los tiempos, se adapta a las circunstancias. El cuervo come de todo. El cuervo es un ave oportunista. Pero vean ustedes cómo Dios tenía el control para proveerle alimento a su siervo. Los cuervos cumplían con el mandato de Dios. No se comían el pan ni la carne. 2 veces al día. ¿Ven ustedes cómo Dios siempre provee para sus hijos? ¿Ven ustedes cómo Dios siempre está allí para suplir la necesidad de sus hijos? Dios no dejó huérfano a su siervo. Dios siempre provee. Pero la sequía arreciaba. Pasó 1 año, llegaron 2 años de sequía. El arroyo, la quebradita de Querit se secó. No había agua. Y ahora Dios entonces viene donde su siervo y le da una orden. Versículo 9, Primero de Reyes 17. Levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios, pensando en su siervo, ahora le da la orden de dirigirse, de encaminar sus pies hacia un lugar lejano, fuera de la jurisdicción del rey Acab, llamado Sarepta. Era una aldeíta donde se hacía mucha fundición, donde habían hornos, donde se fundían metales preciosos. Sarepta era la cuna de la adoración a Baal. Y Dios entonces le ordena a Elías que encamine sus pies hacia Sarepta. Y llega allá. Llega a Sarepta. Dios tenía todo bajo control. Dios le dijo: allá va a haber una mujer
que te va a sustentar. Pero un momento, la Biblia dice qué clase de mujer, una viuda. Nosotros reaccionamos frente a este mandato divino tan extraño. ¿Acaso la Biblia en Santiago 1:27 nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones? ¿Qué tenía que ir a hacer Elías a Sarepta y buscar la ayuda, el apoyo de una viuda? ¿No sería mejor que Elías, el profeta, el siervo de Dios, le sirviera, le ayudara a la viuda? Dios estaba a cargo de la situación. Dios estaba detrás de todo y no podemos nosotros cuestionar los lineamientos divinos. Dios es Dios y Él es omnisapiente. Él conoce el fin desde el principio. Dios había escogido a una viuda para que supliera las necesidades físicas de su siervo. Elías llega a Sarepta, encuentra a la viuda con su niño recogiendo unos palitos de leña, se disponía a cocinar, se disponía a preparar algunos alimentos. Llega Elías y le pide un vaso con agua. La viuda se da vuelta para buscar el vaso con agua, pero en ese momento Elías le dice, pero mira, también tráeme pan, tengo hambre, necesito comer. Cuando la viuda escucha ese pedido de Elías, se aterroriza, porque ella le explica la condición, la situación paupérrima que estaba enfrentando en ese momento. Oye, solamente tengo un poquito de harina, solamente me queda un poco de aceite, y justo ahora que tú llegas, me disponía a preparar un pan para comerlo mi hijo y yo, y después morirnos. La viuda le dijo a Elías, no tenía pensado una tercera persona, pero Elías le pide pan. ¿Qué prueba de fe fue esa para la viuda de Sarepta? Mis estimados amigos y amigas, la segunda lección que queremos extraer es, Dios pide lo que tengo. Y en ese momento, la viuda de Sarepta, lo único que tenía era pan. Y fue eso lo que el siervo de Dios le pidió. ¿Tenías pan? Le pidió pan. Comparte pan. ¿Qué prueba de fe más poderosa para la viuda de Sarepta? Con razón el Señor Jesús en Lucas 4:26 le dio un encomio y dijo a sus oyentes en ese tiempo, en tiempos de Elías, muchas viudas existían en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino a la viuda de Sarepta. ¡Qué lección para las viudas israelitas! ¡Qué lección más grande para el disque pueblo de Dios! El Señor tuvo que usar una viuda que vivía en una comunidad donde se le rendía culto a Baal. La viuda de Sarepta no era israelita, no había disfrutado de las bendiciones que disfrutaban las viudas israelitas. Esta viuda de Sarepta, esta mujer no israelita, había conocido al Dios creador de los cielos y de la tierra. Lo había aceptado y había vivido a la altura de la poca verdad que había conocido. Esta viuda de Sarepta fue recompensada con creces por el Dios que todo lo ve. Elías le pidió pan, pero ahora la cosa se complica mucho más. El versículo 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, no tengas miedo.
dame lo que te pido. Te pido pan porque tú tienes pan. Queridos amigos y amigas, Dios nunca te va a pedir a ti algo que no tengas. Dios nunca te va a pedir a ti, te va a solicitar algo que tú no puedas darle. ¿Sabes algo? Dios te ha dado talentos. Dios te ha dado capacidades. Dios te ha dado habilidades. Pero esas habilidades no debes preservarlas para tu uso personal. Debes usarlas para honrar a Dios y para ayudar a tu prójimo. Dios te ha dado también tesoros, mucho o poco, pero Dios quiere que de esos tesoros le des a Él también y con esos tesoros ayudes también a tu prójimo. Dios te ha dado tiempo, no todo el tiempo te pertenece. Debes apartar tiempo para tu Dios, debes apartar tiempo para ayudar a tu prójimo también. Y además, por último, Dios te ha dado también algo que en la Biblia se le llama templo. El apóstol San Pablo dice que nuestro cuerpo debiera ser templo del Espíritu Santo. Pero ese cuerpo no debes utilizarlo para ti mismo, para satisfacer tus fines personales. No debes abusar de él. Debes honrar a Dios con ese cuerpo. Debes con esos miembros de tu cuerpo también servir a tu prójimo. Dios pide lo que tengo. Ahora la viuda de Sarepta fue sometida a una prueba de fe muy severa, sumamente severa. Elías le dice, no tengas miedo, haz el pan, pero ¿sabes una cosa? Hazme a mí primero. Hazme a mí primero. ¿Qué le pasa al profeta? Llega inesperadamente donde la casa de la viuda, le pide agua, luego le pide pan y luego le dice, sírveme a mí primero y después te sirves tú y tu hijo. Ahí está la tercera lección que Dios quiere enseñarnos. Dios siempre debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Esta viuda de Sarepta tenía que aprender esa lección. Y solamente la fe es capaz de hacer que un ser humano haga de su Dios lo primero y lo mejor. Pero es una fe robusta, una fe que ha echado raíces. La fe de la viuda de Sarepta fue zarandeada, fue sacudida por ese pedido del profeta Elías. Yo quiero decirles que no es fácil en tiempo de crisis poner a Dios en primer lugar. El Señor Jesús en San Mateo capítulo 6 y el versículo 33 nos recuerda, buscad a Dios y su justicia primeramente. Dios insiste que nosotros debemos colocar a Dios en primer lugar. Pero en tiempo de sequías eso no es fácil de realizar. En tiempo de crisis no es nada, absolutamente nada fácil colocar a Dios en primer lugar. Pregúntale a Daniel, pregúntale a sus 3 amigos si les resultó fácil colocar a su Dios en primer lugar durante su estadía en Babilonia. Pregúntale a Jeremías en el fondo de la cisterna lleno de lodo, lleno de humedad, si le fue fácil colocar a su Dios en primer lugar. Pregúntale a la reina Esther si le resultó fácil en medio de una crisis, en medio de un decreto de muerte para su pueblo, colocar a su Dios en primer lugar. Nunca ha sido fácil colocar a Dios en primer lugar, pero las crisis demuestran lo que hay en un ser humano. Las crisis, las sequías evidencian de qué material está hecho un hombre o una mujer.
Son las crisis severas las que nos dicen quién ocupa el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué hizo la viuda de Sarepta? ¿Qué iba a hacer la viuda de Sarepta? ¿Qué decidió hacer la viuda de Sarepta? Pues colocó a Dios en primer lugar. Yo te insto, querido amigo, querida amiga, a colocar siempre a tu Dios en primer lugar. No importa la crisis que haya, no importa la sequía, si ha pasado 1, 2 o más años, donde no hay nada que comer. Pero siempre que un hombre o una mujer ha colocado a Dios en primer lugar, Dios trae las demás cosas por añadidura. La viuda de Sarepta ejerció fe. Una fe robusta, una fe que estaba ausente en el pueblo de Israel. Increíble, pero cierto. Una mujer que vivía en un lugar pagano, una mujer que no tenía sangre de Abraham en sus venas, resultó ser una mujer de mayor fe que los habitantes del reino del norte. Dios entonces fue honrado por la determinación, por la decisión de esa gran mujer. Como resultado de ello, llegamos a la cuarta lección. La cuarta lección que logramos extraer de esta historia es que Dios multiplica lo poco o mucho que tú tengas. Dios multiplica lo poco que yo posea. Veamos lo que ocurrió, versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cuántos días? Los días que duró la sequía. Hubo comida en la casa de la viuda. Y el versículo 16 añade, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Milagro, así es, porque el Dios hacedor de milagros es el que estaba hablándole. Fue el Dios hacedor de milagros el que le ordenó al profeta caminar muchos kilómetros y llegar a Sarepta. Fue el Dios hacedor de los milagros el que le infundió fe a la viuda de Sarepta para prepararle alimento al profeta, para poner a Dios en primer lugar. Fue Dios el autor de todo lo que se estaba llevando a cabo en esa humilde vivienda, donde estaba la viuda de Sarepta. Nosotros encontramos entonces en este momento a una viuda que preparaba pan en ese día. Al día siguiente se dirigía donde estaba el depósito de la harina llena, el depósito del aceite lleno. Milagros. Y ese milagro se suscitó día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Dios cumplía su promesa. Dios realmente estaba colocando una mesa en medio del mismo desierto. Dios multiplicando lo poco que tenía la viuda de Sarepta. Querido amigo, querida amiga, hemos visto en esta historia 4 lecciones. Dios siempre provee para sus hijos e hijas. Nunca te olvides que en medio de las crisis, en medio de las sequías, Dios siempre proveerá para tus necesidades. Lección número 2. Jamás Dios te va a pedir algo que no tengas. Dios siempre te pedirá lo que tú tienes. Talentos, tiempo, templo, tesoros. Comparte con Dios y comparte con tu prójimo. Dios pide lo que tengo.
nunca te pedirá lo que tú no tienes. ¿Y sabes algo? Dios también debe ocupar el primer lugar. Dios debe ser lo primero en tu vida. Dios debe ocupar el mejor lugar en tu vida, el primero. Atrévete a colocar a Dios en primer lugar, a pesar de la sequía, a pesar de que haya una crisis. Pon a Dios en primer lugar y entonces verás cómo las cosas demás vendrán por añadidura. Finalmente, tú verás, tú experimentarás cómo Dios va a multiplicar lo poco que haya en tu vida, lo poco que haya en tu casa. El Dios creador de los cielos y de la tierra promete eso, ha empeñado su palabra. Quiero compartir contigo antes de concluir un pensamiento hermoso que está registrado en un libro que es una joya, El conflicto de los siglos, la página 687 dice: el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Nunca te olvides que el Dios de Elías es el Dios vivo, es nuestro Dios. El Dios que se manifestó en tiempos de la sequía es el Dios que está presente en nuestro tiempo. En la crisis actual, el Dios de Elías vive y es un Dios que está dispuesto a estar contigo. Con razón el salmista en el Salmo 37 y el versículo 25 nos hace recordar: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Que Dios te ayude a creer en el Dios de Elías, porque es el Dios que siempre provee para tus hijos. Permíteme tener una oración contigo. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias, porque tú eres bueno, porque siempre estás atento a las necesidades de tus hijos e hijas. Ruego, Señor, que tu bendición sea con cada uno de los que nos oyen y nos ven. Permite, oh Señor, que tu mano próspera lleve también aliento, supla las necesidades que hayan de cualquier índole en esos hogares. Gracias, Señor, por recordarnos que tú vives y vives para interceder en favor de tus hijos e hijas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por la fe, un ciego vio el ocaso del atardecer. Cayeron muros de piedras donde nadie vio caer, y un arca construida fue el refugio de aquel pueblo fiel. Por la fe, Moisés alzó su vara y el mar se abrió, y aquella mujer con el flujo de sangre su manto tocó, y tan solo la fe en el Maestro
le sanó por la fe. Aquel baldado paralítico pudo correr, y el Lázaro que estaba muerto vivió otra vez, tan solo por fe, solo fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe conquistaron reinos, por la fe alcanzaron promesas, se hicieron fuertes en batalla tan solo por fe. Por la fe Sara concibió a su hijo, y Daniel no fue tocado por aquel león. Por la fe David, tan solo siendo un niño, de una sola piedra al gigante derribó. Por la fe moverás la montaña, pues mi Dios es el mismo de ayer. Por la fe recibirás tu milagro, tan solo ten fe en Jesús. Por la fe no habrá montaña tan grande que no veas mover. Podrán disiparse las aguas turbias tan solo por tu fe. Debes darle la oportunidad de mostrarte su gran poder. Por la fe, ese hijo que se fue de Cristo regresará, y ese esposo que te maltrataba un beso te dará. Si tienes fe, Él un milagro hará. Por la fe, la lucha en la universidad podrás vencer, y el que te acecha cada día verás caer. Si tienes fe, solo fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe conquistaron reinos, por la fe alcanzaron promesas, se hicieron fuertes en batalla tan solo por fe. Por la fe Sara concibió a su hijo, y Daniel no fue tocado por aquel león. Por la fe David, tan solo siendo un niño, de una sola piedra al gigante derribó. Por la fe moverás la montaña, pues mi Dios es el mismo de ayer. Por la fe recibirás tu milagro, tan solo ten fe en Jesús. Ten fe, ten fe, ten fe, solo ten fe en Jesús. Ten fe, ten fe, ten fe, solo ten fe en Jesús. Es el Dios de lo imposible. Por la fe conquistaron reinos, por la fe alcanzaron promesas, se hicieron fuertes en batalla, tan solo por su fe. Su fe. Hemos llegado al final de esta programación especial, servicio de adoración online. Queremos darte las gracias por habernos permitido
llegar a tus hogares y por tu sintonía. Gracias a nuestro Dios, sobre todo por el privilegio que nos da de tener la vida, de tener salud quizás, y si no tenemos salud, de tenerlo a Él con nosotros. Así que amigos oyentes, Dios les bendiga y sigan disfrutando de sus maravillosas promesas, que aunque el momento de crisis nos deje ahí en casa encerraditos con nuestra familia, es momento de prepararnos porque Él está pronto a venir y debemos prepararnos para encontrarnos con Él. Gracias también a la administración de nuestra Asociación Occidental Panameña, a la administración de Visión Global Radio y a nuestros queridos patrocinadores. Dios les multiplique y sigan aportando para poder seguir sosteniendo este medio que llega a muchos hogares en este momento. Dios bendiga a ti, querido amigo Radio Escucha, y a nuestros amigos internautas. Será entonces hasta el próximo programa que nos volvamos a encontrar en este servicio de adoración online.